Buenos días, saludos nuevamente aquí con el video número 15. Eh, el tema es generación de fuerzas magnéticas. Bien, entonces vamos a trabajar con elementos que generan fuerzas magnéticas y vamos a calcular esa fuerza que genera cada uno de esos elementos. Para ello vamos a partir de lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Entonces, el objetivo de aquí es que el estudiante pueda determinar y entender que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, que esos campos magnéticos se pueden determinar si los cables se atraen o se repelen los conductores, como vimos en el video número 13, y mal no recuerdo. Y para ello vamos a aplicar la ley de Ampere, que determina la fuerza entre conductores paralelos, cuya ecuación es la siguiente. La fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 por I1 por I2 entre 2pi por D, donde vamos a identificar cada uno de esos parámetros. F es la fuerza magnética en Newton, L es la longitud de los conductores en metros, mu sub 0 es la permeabilidad magnética, que tiene un valor para el vacío, el aire, de 4pi por 10 a la menos 7 newton por metro. Y ahora, I1 e I2 representan las corrientes que fluyen por cada uno de los conductores, mientras que D es la separación entre los conductores paralelos, y eso va en metros. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la ley de interacción de Ampère? Que se aplica para cables paralelos que ejercen fuerzas entre sí, como podemos ver en la figura. Hay dos cables paralelos que están generando unos campos magnéticos y que son colineales, ¿bien? Y debemos memorizar que con respecto a la atracción y a la repulsión, es si las corrientes llevan el mismo sentido, entonces hay atracción entre los cables. Y si las corrientes llevan sentido contrario, existe una repulsión entre los cables. Eso lo vemos en la figura que acabo de presentar. Y vamos a definir lo que es un amperio. Un amperio es la corriente que circula por dos conductores paralelos separados 1 metro de distancia y que produce una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro. Entonces, esa es la definición de un amperio. La fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro en conductores que están separados a una distancia de 1 metro. Bien, eso es por unidad de longitud. Ahora bien, el principio de superposición, que lo hemos aplicado en cada uno de estos videos, de los últimos 4 videos, porque es importante a veces que necesitamos hallar el campo resultante y si son paralelos, para recordarlo, si son paralelos, se suman directamente o se restan directamente, como vemos acá, y si son perpendiculares, para hallar el campo resultante, aplicamos, o la fuerza resultante, aplicamos el teorema de Pitágoras. En este caso sería para fuerzas, como estamos hablando de fuerza, sería para fuerza magnética resultante. Y ahora sí, pasamos a resolver los ejercicios de aplicación. El uno me dice, dos conductores largos están separados 0,2 metros y llevan corrientes de 4 amperios y 5 amperios. En el mismo sentido, calcula la fuerza por unidad de longitud. Bien, habíamos visto en la teoría que cuando las fuerzas llevan el mismo sentido, los conductores se atraen. Cuando las corrientes llevan el mismo sentido. Tomamos los datos y vemos que la distancia que separa a los conductores es 0,20 metros, que la corriente 1 es de 4 amperios,
que la corriente 2 es de 5 amperios y nos piden hallar la fuerza por unidad de longitud, que es la ley de Ampere para conductores paralelos. Entonces, usando la ley de Ampere para conductores paralelos, rectos paralelos, y ahora reemplazamos los valores que tenemos ahí. Ya sabemos que mu sub 0, mientras no me digan lo contrario, es 4pi. 4pi por 10 a la menos 7, que es lo que tenemos acá. 4pi por 10 a la menos 7 newton por amperio cuadrado, por la corriente 1, que es 4 amperios, por la corriente 2, que es 5 amperios, entre 2pi por la distancia que separa los conductores, que es 0,20 metros. Ahora sí, nos damos cuenta que al reemplazar me quedaría y a operar, me quedaría arriba 8 por 10 a la menos 6 en el numerador y en el denominador me quedaría 4 por 10 a la menos 1 porque los pi se simplifican por 10 a la menos 1 y eso 8 entre 4 me daría 2, 2 por 10 a la menos 5. La respuesta entonces es 2 por 10 a la menos 5, que sería nuestra alternativa A. Bien, entonces la respuesta es, para este reactivo es la alternativa A. Procedemos con el siguiente ejercicio. Me dice lo siguiente: dos conductores rectos y paralelos se encuentran en el vacío, separados por una distancia de 20 centímetros, igual 20 centímetros. Por ambos circulan la misma intensidad de corriente y en sentidos opuestos. Si la fuerza de repulsión por cada metro de conductor es de 4 por 10 a la menos 6 newton por metro, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por los cables? Bien, tomamos los datos como hemos acostumbrado, procesamos la información tomando los datos, donde la separación sigue siendo 0,20 metros, igual que en el anterior. El mu sub 0 ya sabemos que es 4 por 10 a la menos 7 newton por amperio cuadrado, que la fuerza por unidad de longitud es de 4 por 10 a la menos 6 newton sobre metro, y nos piden calcular la intensidad de corriente. Volvemos a aplicar la ley de Ampere para conductores paralelos y ahora empezamos a reemplazar los valores. Reemplazando F sobre L me da 4 por 10 a la menos 6, mi sub 0 4 por 10 a la menos 7 newton por metro cuadrado. La corriente I, como es igual en los conductores, sería I por I entre 2pi por la distancia que separa los conductores. Ahora tendríamos que I por I cuadrado sería 16, eliminamos los 4 y eliminamos los pi, y nos quedaría 16 sobre 4 a cuadrado, y al simplificar, sacar la raíz, me quedaría 2A. Entonces la corriente que circula por los conductores es de 2 amperios, que es nuestra alternativa C. Bien, ahora bien, pasamos a el siguiente reactivo. Nos dice lo siguiente, aquí es superposición lineal, dice, se tiene un sistema de dos conductores que experimentan una fuerza de atracción. Si la corriente en el primer conductor se cuadruplica, 4i, y la distancia de separación entre ellos se reduce a la cuarta parte de sobre 4, ¿cuál será la nueva fuerza de atracción en términos de la fuerza original F? Entonces, las alternativas son 4F, 8F y 16F. Comenzamos a tomar la información del enunciado. Me dice lo siguiente, que la fuerza original es F, que la corriente 2 se cuadruplica
y que la distancia entre los conductores se reduce a la cuarta parte. Ahora nos piden, con esas nuevas condiciones de geometría, cuánto es la fuerza, la nueva fuerza de atracción, o la nueva fuerza entre los conductores, perdón. Si llevan la misma sentido, sería atracción; si llevan sentido contrario, repulsión. Ahora bien, aplicamos nuevamente la ley de Ampere para conductores rectos y reemplazamos. Tendríamos lo siguiente. F1 sobre L es igual a mu sub 0 por I1 por I1 entre 2 pi d. Y eso nos quedaría para la parte 2, cambió la corriente 1 por 4 y la distancia o la separación entre ellos se redujo a la cuarta parte y vemos ahí 2 pi d cuartos. Ese 4 que está dividiendo, aplicando la doble C, extremo con extremo y medio con medio, nos quedaría 4 por 4, 16. Y luego me quedaría mu sub 0 por I. Aquí no va el 4i, sino solamente I. Mu sub 0 por I entre 2pi, y al simplificar eso nos quedaría que eso es F1 sobre L. Luego me quedaría que F2, la fuerza en la condición 2 sería 16 veces la fuerza en la condición 1, por lo tanto es 16F, y nuestra alternativa correcta sería la alternativa nuevamente la C. Muy bien, avanzamos al siguiente ejercicio. Y me dice, en un sistema de dos cables y la corriente de uno de ellos se triplica, ¿cuántas veces aumenta la fuerza magnética entre ellos? 1,5 veces, 3 veces o 9 veces. Bien. Entonces volvemos a aplicar nuevamente la ley de Ampere para conductores paralelos. Entonces, inicialmente la fuerza la vamos a llamar F. I1 es I, y luego I2 me dice que la corriente se triplica, por lo tanto I2 sería 3 veces I1. La distancia 2 y la distancia es igual a la distancia 1 y es igual a D. Ahora bien, vamos a calcular la fuerza 2 usando la ley de Ampere para conductores paralelos, que es F sobre L igual a mu sub 0 I1 y 2 entre 2pi por D. Inicialmente tenemos lo siguiente. F1 igual a mu sub 0 por I entre 2pi D. Eso sería mu sub 0 y cuadrado sobre 2pi D. Ahora, para la condición 2, cuando se triplica la corriente y se mantiene lo demás igual, entonces sería mu sub 0 por 3i cuadrado entre 2pi d. Sacamos el factor común 3 de ahí, nos quedaría 3 mu sub 0 i cuadrado sobre 2pi d, pero sabemos que eso es F1 sobre L. Entonces nos quedaría, de ahí simplificamos las L, que F1 sería igual, F2, perdón, es igual a 3F1. En otras palabras, la respuesta sería 3F1, se triplicaría la fuerza 3 veces. Nuestra alternativa B. Por último, nuestro ejercicio número 5 dice, tres cables paralelos A, B y C están colocados en línea. Por, por A y C circulan 5 amperios hacia arriba, y por B, el que está en el medio, circula 5 amperios pero hacia abajo. Si las distancias son iguales, ¿cuál es la fuerza neta sobre el cable? Bien. Ahora, ¿cuáles son los datos? Tenemos que corriente A y corriente B, y corriente C es igual a 5 amperios hacia arriba, que la corriente B es 5 amperios hacia abajo, que las distancias son iguales, distancia de A hasta B es igual a la distancia de B hasta C, y nos piden hallar la fuerza neta en el cable B o conductor B. Aquí aplicamos la regla en la mano derecha y vemos que
El conductor del lado izquierdo produce en B un campo que va entrando. El campo de AB entra al papel y ahora aplicamos la regla de la mano derecha para el conductor de la derecha y podemos observar que el campo magnético generado por ese conductor en el conductor B es saliendo del papel. Bien, ahora usando la ley de Ampere para conductores rectos, reemplazamos para AB, sería mu sub 0 por I, la corriente es la misma, mu sub 0 por I es igual a mu sub 0 I cuadrado sobre 2pi, distancia de AB. Ahora lo hacemos reemplazamos para los conductores BC y sería igual mu sub 0 por I entre 2pi BC, pero recordemos que las distancias son iguales. Por lo tanto, la fuerza BC es igual a la fuerza AB. Por lo tanto, si las fuerzas son iguales y estoy hallando la resultante en ese punto y una entra y otra sale, la fuerza resultante sería, o sea, una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, en otras palabras, porque el que entra y sale son los campos, entonces sería F neta, que es F de A menos F de BC, sería nula. ¿Por qué? Porque las fuerzas son iguales y estoy restando una esta con la otra y me daría el campo resultante o la fuerza neta resultante sobre el conductor B igual a cero. Y por ello, la alternativa correcta es nuestra alternativa C. Bien, hemos llegado al final de este nuevo video y espero verlos en el siguiente. Les deseo éxitos y que Dios me los bendiga a todos. Chao.